Como despedida de este bloque de entregas, antes de empezar a hablar de condiciones y de bucles, vamos a ver unos pequeños detalles que harán que quede más completo, pequeños detalles que hemos pasado por alto y que pueden ser importantes. Vamos a hablar de la prioridad de las operaciones matemáticas. Vamos a hablar de la posibilidad de que un dato sea demasiado grande y desborde. Y vamos a hablar de ciertos códigos de formato que harán que los programas sean un poquitín más compactos. Vamos a partir del programa anterior, pero en este caso vamos a hacerlo usando Geany, que habíamos comentado que es una alternativa muy razonable como editor ligero. Lo primero que veremos es la idea de llaves 0 y llaves 1. Aquí estamos escribiendo dos datos, cada uno con una orden write. En algunos lenguajes se pueden hacer cosas como decir su suma es y a continuación A más B. En ese caso, en principio, escribiríamos y después avanzaríamos de línea, con lo cual esto pasaría a ser un write-line. Pero el detalle importante es que esto no funciona tal cual en C#. Si ponemos cosas después separadas por comas, como esto, hay que indicarle aquí a qué cosas nos referimos. Y eso se hace poniendo entre llaves números correlativos. Este llaves 0 quiere decir el primer dato que aparezca a continuación. En este caso, A más B. Entonces vamos a empezar por comprobar que este programa funciona y luego lo mejoraremos poniendo llaves 0, llaves 1, llaves 2. Como siempre compilamos. Si todo está bien debería funcionar. Ejecutamos. Apartamos la ventana para que se vean las dos. Le ponemos los números 2 y 3. Nos dice su suma es 5 todo en la primera línea. Con lo cual el funcionamiento es el mismo que el de antes si hemos eliminado unas órdenes write. Pero es especialmente evidente su utilidad cuando tenemos que mostrar más de un dato. Vamos a imaginar el caso que queramos decir la suma de y los dos datos. Vamos a poner aquí X y vamos a poner A y B. Para que se vea un poco mejor, la suma de A y B es tal, tal, tal. Yo quiero que me muestre los tres datos, no solo uno. Entonces, en ese caso lo queremos decir, voy a mostrar tres cosas. Esas tres cosas van a ser primero A, luego B, luego A más B. Y entonces pondríamos, quiero que me muestre la suma de, seguido del primero de los datos que indico a continuación. Luego I y el segundo de los datos que indico a continuación. Y luego el tercero de los datos que indico a continuación. Como se puede observar, se empieza a contar desde cero. Llaves 0 es el primero de los datos, con lo cual se refiere al valor de esta variable A. Llaves 1 va a ser el segundo de los datos, con lo cual se refiere a esa variable B. Y llaves 2 es el tercero de los datos, con lo cual es el resultado de A más B. Si compilamos y lanzamos el programa, veremos que ahora sale un poco más detallado que antes. La suma de 2 y 3 es 5. Y lo hemos conseguido en una única línea. Si lo hiciéramos con write y writeLine, tendríamos que haber hecho 6 órdenes distintas. Mostrar la suma de, mostrar el valor de A, mostrar la Y, mostrar el valor de B y así sucesivamente. Entonces, esto de llaves 0, llaves 1, llaves 2 nos ahorrará mucho trabajo cuando intercalemos muchos textos prefijados con datos calculados. Como curiosidad, nada obliga a que el orden sea 0, 1, 2. Podríamos poner la suma del tercer dato y el primer dato, y el segundo dato es el primer dato. ¿Qué ocurre? Que entonces lo último que tenía que aparecer es A, lo primero que tenía que aparecer es A más B. Podemos poner los datos, el llaves 0, llaves 1, llaves 2, en orden distinto. Pero en este caso lo que estamos haciendo es perder legibilidad. Insisto, la legibilidad tiene que ser lo que siempre persigamos, que el programa sea fácil de mantener a continuación. Con lo cual, esta es la forma habitual. Aunque se pueda hacer de otras maneras, en principio siempre pondremos 0, 1, 2 de forma correlativa para que esta parte luego sea fácil de analizar. Para ver el problema de la prioridad de los operadores, vamos a modificar este programa, casi a destruirlo por completo. De hecho, ni siquiera vamos a usar variables en este ejemplo. Vamos a poner una operación sencilla para comentar lo que ocurre. Vamos a poner 2 más 3 por 5.
Esto no es algo nuevo, pasa lo mismo en matemáticas, pero es un detalle que hay que tener presente. El resultado de esa operación se puede interpretar de primera si se lee de principio a fin, que sería 2 más 3, 5, por 5, 25. Realmente no va a ser así. Vamos a, ya que estamos, cambiar el nombre, cambiar el comentario. La idea es que las multiplicaciones se van a hacer antes que las sumas. Con lo cual el resultado de este programa será 17, 3 más 5, a lo que después se le suma 2. Compilamos, ejecutamos y vemos que aparece 17. Podemos cambiar las propiedades de la ventana para que se vea más grande. La fuente podemos usar esta misma, pero en tamaño mucho más razonable. Así se verá mejor. Entonces vemos que el resultado no es 25, sino 17. ¿En qué orden se hacen las operaciones? Pues en primer lugar se harán las multiplicaciones y divisiones. Y dentro de ellas de izquierda a derecha. Y luego las sumas y restas. Si hubiera una negación sería lo primero que se haría. Y el resto, en la operación módulo, se considera igual que una multiplicación y que una división. Entonces primero multiplicaciones, divisiones, si lo hay, módulos. Y lo último, sumas y restas, también de izquierda a derecha dentro de ellas. Para terminar, y como muestra de problemas que podemos tener, vamos a crear un programita que maneje números un poco más grandes de lo habitual. Vamos a llamarlo desbordamiento porque vamos a desbordar lo que cabrá en un dato normal. Vamos a preparar, por ejemplo, una variable a que tenga el valor 1.000.000. Vamos a preparar otra variable b que tenga el valor 5 millones. Y vamos a preparar una variable c que tenga como valor a por b. El resultado aparentemente debería ser 5 millones por 1.000.000, 5 billones con b. Vamos a decir que nos muestre cuánto vale c. Compilamos, ejecutamos y resulta que no. Obtenemos un dato aparentemente muy extraño. La idea está en que los números enteros y en general la gran mayoría de datos que usemos en C# tendrán un rango de valores limitado. Si desbordamos ese valor, si intentamos guardar un valor más grande de lo esperable, pueden ocurrir cosas muy extrañas. Se truncarán ciertas cifras del dato y pasarán cosas que no esperemos. En este caso, los números enteros, su rango válido es del orden de 2.000 millones. En cuanto multiplicamos aquí 1.000.000 por 5 millones, nos están sobrando 3 cifras. Con lo cual, a partir de ese momento, lo que ocurra va a ser algo inesperado. Hay forma de saber qué dato obtendríamos, pero lo importante no es qué dato exacto obtendríamos, lo importante es que se va a comportar mal. Tendremos que ser conscientes que habrá un margen de precisión y no deberemos excederlo. Pero es un detalle que veremos más adelante. Dentro de no mucho hablaremos de los distintos tipos de datos numéricos que tenemos y comentaremos para qué nos sirve cada uno de ellos. Pero sí que conviene tener presente que en C# la información que puedo guardar no es infinita, no puedo guardar números indefinidamente largos. Como ejercicio de despedida, para probar el llaves 0, llaves 1 y llaves 2, vamos a hacer un programa que muestre una tabla de multiplicar. Se le preguntará al usuario un número, por ejemplo el 5, y se mostrará la tabla de multiplicar de ese número. 5 por 0 igual a 0, 5 por 1 igual a 5, así hasta 5 por 10 igual a 50. Si ya has programado en otro lenguaje, quizás digas, uy, pues esto con un bucle for se haría de maravilla, pero no sabemos manejar bucles, no sabemos manejar estructuras repetitivas, con lo cual no habrá más remedio que hacerlo repitiendo 11 órdenes de escribir. Pero la idea es que por lo menos sean 11 órdenes, que no sean 66 órdenes, porque escribamos todos los datos por separado.